Después de que su hijo partiera, Shiloh dejó todos los hábitos que Manuel odiaba. Se acabó eso de saturarle el teléfono a llamadas. Nada de llorar cuando él pasaba toda la noche fuera. Nada de escenas, incluso después de un accidente de coche. Cuando el médico le dijo que llamara a su familia, ella solo dijo, «Soy huérfana, no tengo a nadie». Después de la partida de su hijo, Shiloh Schaffer dejó todas las costumbres que Manuel Preston odiaba. Dejó de bombardear su teléfono. Cuando él se quedaba fuera toda la noche, ella no lloraba ni buscaba pelea. Tras un accidente de coche, el médico le dijo que llamara a su familia. «Soy huérfana», dijo ella. «No tengo a nadie». La enfermera la miró más de cerca. «Usted es la señora Preston, ¿verdad? El señor Preston está en el piso de arriba. ¿Quiere que vaya a buscarlo?» Fue entonces cuando Shiloh se dio cuenta de que estaba en un hospital de los Preston. Ella negó con la cabeza. «No, gracias». Media hora después, Manuel bajó de todos modos. Su mirada fría se clavó en ella, lo bastante pesada como para congelar la habitación. «¿Por qué no me llamaste después del accidente?» Shiloh bajó la mirada. «Es solo una pierna rota. Nada serio». Su tono casual le irritó. Recordó lo dulce que solía ser. Cuando estaban saliendo, incluso un pequeño resfriado la hacía acurrucarse en sus brazos, pidiendo consuelo, besos y mimos. Ahora tenía la pierna rota y ni siquiera se inmutaba. Antes de que Manuel pudiera hablar, las enfermeras de afuera empezaron a susurrar. El señor Preston consiente a la señorita Duffy como un loco. Solo se raspó la rodilla en el set de grabación y él perdió la cabeza. Trajo a todo un equipo de especialistas y se quedó con ella todo el tiempo. Además, la llevaba en brazos a todas partes. Ni siquiera dejaba que sus pies tocaran el suelo. Su pecho se encogió. La ira relampagueó en el rostro de Manuel, pero aún así miró a Shiloh esperando a que se pusiera celosa, a que perdiera el control. Ella ni siquiera levantó la vista. Se quedó tumbada en silencio en la cama del hospital. Su ánimo decayó aún más. «No las escuches», dijo. Rainey se lastimó la rodilla mientras filmaba. «Simplemente dio la casualidad de que yo la traje». «Ajá. Eso fue todo». La paciencia de Manuel se agotó. «¿No me crees?» «Sí te creo». Shiloh respondía a todas las preguntas, pero no había ninguna emoción en su voz. «Rainey es tu hermana adoptiva. Crecieron juntos. Por supuesto que te preocupas por ella». Antes Manuel la habría silenciado con esa mirada fría y diciendo, «Brainy es mi hermana. No puedo simplemente ignorarla. Es familia. ¿Puedes dejar de hacer una escena?» Ahora Shiloh estaba haciendo exactamente lo que él quería, sin lágrimas, sin peleas. Él debería haber estado feliz. En cambio sentía el pecho demasiado pesado. Algo va mal. Nada de esto se siente bien. Una enfermera empujó la puerta. «Señor Preston, la señorita Duffy dice que le duele la rodilla. Quiere que suba». Ya al límite, Manuel estalló. «Entonces, que vea a un médico». «Yo no lo soy». «¿Por qué me llamas a mí?» La enfermera salió a toda prisa. Manuel miró a Shiloh con culpa en los ojos. «¿Sigues enfadada por lo de nuestro hijo?» Rainey se equivocó. Ya le eché la bronca. Dudó y luego se sentó junto a su cama. «Podemos tener otro bebé». Le tomó la mano. «Me quedaré contigo esta semana». Shiloh se apartó en silencio. Manuel frunció el ceño a punto de estallar cuando algo se estrelló al otro lado de la puerta. Rainey Duffy se había caído en el pasillo batallando con sus muletas. Manuel corrió hacia ella y la levantó en brazos. «¿Por qué estás aquí afuera otra vez? No te dije que te quedaras en la cama». «Escuché que Shiloh tuvo un accidente de coche». Rainey tenía un aspecto patético. Vine a ver cómo estaba. Luego se apretó más contra Manuel, como si Shiloh le diera miedo. Su voz temblaba mientras miraba a Shiloh. «Shiloh, por favor, no te enfades conmigo. Nunca quise que Zack nos dejara». Antes Shiloh se habría derrumbado. Habría gritado entre lágrimas, exigiendo saber por qué Manuel seguía protegiendo a la mujer que había provocado la tragedia de su hijo. Ahora no decía nada. Yacía allí con los ojos cerrados, como si estuviera dormida. Su rostro estaba pálido. Se veía dolorosamente delgada. Desde la puerta parecía dolorosamente frágil. Un dolor sordo se instaló en el pecho de Manuel.
Llevaré a Rainey arriba primero, dijo en voz baja. Vuelvo enseguida. Se llevó a Rainey. Manuel nunca regresó esa noche. En su lugar, Shiloh recibió una llamada de la agencia aeroespacial. Profesora Schaffer, ¿está segura de que quiere unirse al proyecto del ascensor espacial? Es clasificado. Una vez dentro, estará instalada allí durante décadas, sin contacto con el exterior, ni siquiera con su marido. Estoy segura, dijo Shiloh con calma. Ya presenté los papeles del divorcio. En una semana, una vez que termine el periodo de espera, tendré la sentencia firmada. Sin más ataduras, un proyecto aislado del mundo es exactamente lo que necesito. La persona al otro lado de la línea sonó atónita. Profesora Schaffer, ¿habla en serio? Todos en la agencia saben cuánto ama a Manuel. Renunció a muchas oportunidades por él. De lo contrario, a estas alturas ya podría ser nuestra ingeniera jefe. El dolor atravesó el pecho de Shiloh. Ella era ingeniera, tranquila, lógica, firme bajo presión, excepto con Manuel. En el instante en que él estaba involucrado, toda esa lógica desaparecía. Todo su mundo había girado en torno a él. Shiloh se enamoró de Manuel 2 veces, una a primera vista y luego una y otra vez a lo largo de los años. Habían sido compañeros de clase desde la escuela primaria. Todos los llamaban el dúo de genios de la escuela. Cada examen terminaba de la misma manera. Manuel obtenía el primer lugar. Shiloh quedaba segunda. Ella odiaba quedar siempre en segundo lugar. Cada vez estudiaba aún más duro, decidida a ganarle, y cada vez seguía perdiendo. La peor parte, él apenas estudiaba. Aún así se mantenía en la cima como si nada. Shiloh actuaba como si fuera su rival. En secreto, había estado enamorada de él desde siempre. En el último año de instituto, por fin reunió el valor para preguntar. Con la cara ardiendo le dijo: «Manuel, si te supero en el SAT, ¿serás mi novio?». Esperaba que la rechazara. En vez de eso, él se acercó con el aliento cálido contra su oreja. «Si consigues la puntuación perfecta y ganas el concurso nacional de ciencias, me casaré contigo». Por culpa de esa única promesa, Shiloh lo dio todo en su último año. Consiguió un 1600 perfecto en el SAT y se llevó el primer puesto en la competición de ciencias de instituto, más importante del país. Manuel cumplió su palabra. Delante de todo el país. Le propuso matrimonio de la forma más exagerada posible. Cientos de helicópteros dejaron caer pétalos de rosa sobre la ciudad hasta que el horizonte desapareció bajo las flores. Shiloh Schaffer, te quiero. Cuando seamos lo suficientemente mayores, te casarás conmigo. Se arrodilló en un mar de rosas. En aquel entonces, Shiloh se creía la chica más afortunada del mundo. Más tarde supo la verdad. Aquella enorme propuesta no fue porque siempre la hubiera amado. Fue un control de daños, una forma de enterrar el escándalo que los involucraba a él y a su hermana adoptiva. Ese año, Shiloh estaba en todas partes. Puntuación perfecta de 1600, la mejor de su promoción. Primer lugar en el mayor concurso de ciencias de instituto del país. Los medios no se cansaban de ella. Manuel sabía que la historia de ambos podía acallar su escándalo. «Profesora Schaffer, ¿sigue ahí?», preguntó con cautela a quien llamaba. Se ha quedado callada. ¿Tiene dudas? Lo entiendo. Ama mucho al señor Preston. Shiloh lo interrumpió. No me arrepiento. Nunca lo haré. Dejé de amarle hace mucho tiempo. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta se abrió de golpe. Manuel estaba allí de pie con su fría mirada oscura y furiosa. «¿Qué dejaste de amarme?», dijo él. «Shiloh, vuelve a decir eso». Shiloh ya estaba tumbada en la cama cuando contestó la llamada. Colgó inmediatamente. Cerró los ojos y fingió estar dormida. Manuel entró furioso, destilando rabia. Entonces vio sus ojos cerrados. Así que ha estado hablando en sueños. El alivio lo inundó seguido de irritación. Incluso en sus sueños no iba a permitir que Shiloh dejara de amarlo. La sacudió para despertarla. «Shiloh, has tenido una pesadilla, te oí llorar diciendo que ya no me amabas. ¿Qué estabas soñando? ¿Por qué llorabas así?» Shiloh bajó la mirada. «Nada. Soñé con Zack. Estaba llorando, preguntando por qué papá y mamá no lo querían». El dolor atravesó el pecho de Manuel. Atrajo a Shiloh hacia sus brazos. El adiós de Zack fue un accidente. «Deja de culparte». Tras una pausa, añadió:
Todavía somos jóvenes. Podemos tener más hijos, tantos como queramos. Shiloh no dijo nada. Su corazón se había vuelto de hielo. Ya ni siquiera podía llorar. Sí, soy joven. Puedo tener más hijos. ¿Y qué? Mi hijo ya no está. ¿Acaso otro niño borraría algo de esto? No tenía energía para discutir con Manuel. En lugar de eso, cambió de tema. Viniste aquí en medio de la noche. ¿Qué quieres? Manuel se quedó helado, de repente incómodo. A Rainey le duele el estómago. Quiere esa sopa que tú preparas. Shiloh se quedó inmóvil. Acababa de sufrir un accidente de coche. Tenía la pierna rota y Manuel la despertaba en medio de la noche para cocinar para Rainey. Debió darse cuenta de lo mal que sonaba eso. No hace falta que te levantes, añadió rápidamente. Solo dime cómo se hace. Yo la haré. Manuel siempre había tenido un estómago delicado. Cada vez que le molestaba, Shiloh le preparaba sopa. Había revisado innumerables guías de nutrición y libros de remedios caseros, hasta dar con su propia receta de sopa de pollo. Pero Shiloh también tenía problemas estomacales. Se había destrozado el estómago al exigirse demasiado durante su último año de instituto. Manuel nunca se dio cuenta, 5 años de matrimonio, y él nunca le había cocinado una comida, nunca le había hecho sopa. Ella había sido la única enamorada. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Tráeme lápiz y papel, te lo escribiré. Manuel ordenó a alguien que los trajera, pero cuando Shiloh le entregó la receta, el pecho se le encogió. Recordó la última vez que se la había pedido. En aquel entonces ella había sonreído y dicho, «Te la daré después de que nos divorciemos. Mientras estemos casados, siempre te la prepararé yo». Ahora se la daba sin dudar. La inquietud se instaló en su pecho. Por alguna razón sintió que la estaba perdiendo para siempre. Necesitaba decir algo, hacer algo, cualquier cosa para retenerla. Después de un largo silencio, dijo, «Mañana es el velatorio de Zack. Iré contigo. Nos quedaremos a las visitas e iremos a la ceremonia juntos». Shiloh se quedó quieta, pero no abrió los ojos. Una enfermera habló desde la puerta. «Señor Preston, la señorita Duffy ya ha sido atendida. Está estable, pero tiene miedo y no para de preguntar por usted». «De acuerdo», dijo Manuel. Volvió a mirar a Shiloh. «Descansa. Mañana iremos a casa y nos despediremos de Zack». La noche se hizo eterna. Shiloh permaneció despierta hasta el amanecer. El evento fue al día siguiente. El niño que había llevado en su vientre durante 9 meses y que había traído al mundo iba a ser despedido, colocado en su urna y sepultado. Manuel apareció a la mañana siguiente y llevó a Shiloh de vuelta a la propiedad de los Preston. En el instante en que entró, la madre de Manuel, Olivia, se abalanzó sobre ella muy alterada. «Mujer egoísta, ¿cómo te atreves a volver aquí?». Le gritó varias cosas a Shiloh, la tomó del brazo y empezó a sacudirla. «Todo esto es culpa tuya», gritó Olivia. «Tú causaste la pérdida de mi nieto. Sabías que Zack no sabía nadar, pero aún así te lo llevaste a hacer surf. Lo querías lejos». Shiloh se quedó helada. Rainey fue quien llevó a Zack a la playa. «¿Por qué me culpa Olivia a mí?». Miró a Manuel. Él apartó la mirada. Los asistentes a la ceremonia se acercaron uniéndose a Olivia mientras la criticaban y la empujaban. «Échenla. ¿Qué clase de madre hace sufrir a su propio hijo? Sáquenla. No tiene derecho a estar en la ceremonia de Zack». Ese ya era el peor día en la vida de Shiloh. Su hijo se había ido. Nadie podía entender ese tipo de dolor. Incluso con una pierna rota se arrastró. Pero los Preston la echaron de la sala conmemorativa. La empujaron con desprecio. Le gritaron cosas, volcaron todo su enojo sobre una madre que acababa de perder a su hijo. Un objeto golpeó la frente de Shiloh y una marca se formó en su rostro. Alguien le arrancó la muleta y la hizo caer al suelo. Se derrumbó con la ropa y la piel cubiertas de polvo. «Basta». Manuel corrió y la protegió. «Han perdido todos la cabeza. La partida de Zack fue un accidente. Shiloh no tuvo nada que ver. Cualquiera que vuelva a molestarla se las verá conmigo». Su mirada barrió a la multitud. Como líder de la familia Preston, nadie se atrevió a desafiarle. La multitud se dispersó. Solo entonces se suavizó el rostro de Manuel, subió a Shiloh en brazos,
Agarró el botiquín de primeros auxilios y le limpió las heridas él mismo. Pero Shiloh no parecía agradecida. Lo miró fijamente, fría como el hielo. Manuel, Rainey llevó a Zach Surf. ¿Por qué me acusó tu madre de dañarlo? Su mano se congeló alrededor de la gasa. Sabes que el lugar de Rainey en esta familia es complicado, dijo él. Creció como una de nosotros. Luego todos se enteraron de que la habían cambiado al nacer. La familia ya le guarda rencor. Si se enteran de que tuvo que ver en la tragedia de Sa, la repudiarán para siempre. Dudó. Pero tú eres diferente. Eres mi mujer. Mientras yo esté aquí, nadie te faltará al respeto. Asume la culpa por Rainey. Te lo compensaré transfiriéndote la mitad de las acciones de Preston Corp. Miró a Shiloh intranquilo. Esperaba enfado, lágrimas, que le preguntara por qué siempre elegía a Rainey por encima de ella. En cambio, su calma le asustó. No discutió, no se quejó, solo le miró. Como quieras, me da igual. Había aceptado. Él debería haberse sentido aliviado. En lugar de eso, sus pensamientos entraron en espiral. No te hagas una idea equivocada. Rainey es solo familia para mí, dijo Manuel. Aunque ella no había preguntado, crecimos juntos. Siempre la he visto como a mi verdadera hermana. Luego descubrimos que la habían cambiado al nacer. En el momento en que la verdad salió a la luz, lo perdió todo. Todos en la familia Preston se volvieron contra ella. Yo no pude. Lo entiendo, dijo Shiloh con los ojos bajos. No tienes que dar explicaciones. Solo la gente enamorada necesitaba explicaciones. Ella ya no lo amaba. No necesitaba ninguna de él. Manuel parecía aún más molesto. Antes de que pudiera hablar, una sirvienta entró a toda prisa. Señor Preston, ¿ha ocurrido algo? La señorita Duffy vino a presentar sus respetos a Zach, pero se encontró con la señorita Preston. Están discutiendo abajo. Se había encontrado con Christy Preston, la hija biológica de la familia. Antes de volver a los Preston, Christy había vivido un infierno. Su padre adoptivo incluso la había dañado de la peor manera. Ahí odiaba a Rainey. Cada vez que la veía se iba a por ella. Gritos, empujones, sin piedad. Rainey nunca se defendía. Se tiraba al suelo y se hacía la víctima. En el instante en que Manuel oyó que Christy y Rainey estaban peleando, le entró el pánico, soltó la gasa y se levantó. Shiloh, véndate tú misma. Tengo que bajar antes de que Christy destroce la casa. Sin esperar respuesta, salió corriendo. Shiloh casi se echó a reír. Christy era la verdadera hermana de Manuel, pero a él nunca le importaron los años que ella había pasado siendo ignorada, maltratada y lastimada por su padre adoptivo. No, a él solo le importaban las lágrimas falsas de Rainey. En el piso de abajo, Manuel se enfrentó a toda la familia con Rainey escondida a su espalda. Los sollozos de Christy llegaban hasta el piso de arriba. Manuel, soy tu verdadera hermana. ¿Por qué nunca ni una sola vez te has puesto de mi lado? ¿Por qué siempre eliges a Rainey? Lloró hasta quedarse sin voz. Siempre has sido así. Eres igual de cruel con Shiloh. Esa chica manipuladora no deja de tenderle trampas y tú caes en ellas todas las veces. Por eso Shiloh ha terminado contigo. ¿No te has dado cuenta de que ya casi no te habla? Porque por fin te ve como lo que eres. Dejó de esperar nada de ti. Las palabras de Christy llegaron hasta mí con claridad. No me moví de donde estaba. Con la gasa a medio enrollar en la mano, escuché cómo su voz se quebraba piso abajo, preguntando por qué Manuel nunca la elegía a ella. Yo también me había hecho esa misma pregunta durante 5 años. Dejé la gasa sobre la cama. Me levanté despacio, apoyando el peso en la pierna buena, y me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín de los Preston seguía igual que siempre, perfecto, ordenado, sin una sola hoja fuera de lugar. Todo en esa familia era así, una fachada impecable. Por dentro, todo podrido. Saqué el teléfono y revisé el mensaje que me había llegado esa mañana del bufete de abogados. Señora Schaffer, los documentos de divorcio están en proceso. El periodo de espera de 7 días comenzó ayer. En exactamente 6 días la sentencia estará firmada. 6 días. Podía aguantar 6 días. Sonó un golpe en la puerta. Una de las sirvientas más jóvenes asomó la cabeza con los ojos enrojecidos. La reconocí. Era Lynn, la chica que Zach adoraba. Siempre le llevaba galletas a escondidas. Señora Preston,
Dudó. Abajo están. Todos hablan muy mal de usted. Dicen que fue su culpa. Quería que lo supiera. Lo sé. Sonreí levemente. No te preocupes, Lynn. Ella abrió más la puerta, indecisa. ¿Quiere que le traiga algo de comer? No ha comido nada desde ayer. Desde ayer tenía razón. No había comido y tampoco tenía hambre. Desde que Zack murió, mi cuerpo parecía haber olvidado cómo funcionar de forma normal. Dormía cuando el agotamiento me vencía. Comía cuando alguien me lo ponía delante. Tráeme algo ligero, dije. Al final, más por Lynn que por mí. Ella asintió y desapareció. Me volví de nuevo hacia la ventana. Lo peor no era el dolor lo conocía. Lo había llevado encima cada día desde el accidente, como una piedra dentro del pecho. Lo peor era la claridad que vino después, cuando dejé de llorar, cuando dejé de esperar que Manuel dijera algo, hiciera algo. Fue entonces cuando vi todo con una nitidez brutal. No me había enamorado de Manuel. Me había enamorado de una idea de Manuel, del chico que se arrodilló en un mar de rosas y prometió casarse conmigo, del que dijo mi nombre delante de todo el país como si fuera lo más importante del mundo. Pero esa promesa no fue amor, fue estrategia. Él lo calculó todo, igual que yo calculaba mis ecuaciones. La diferencia era que yo nunca usé las matemáticas para hacerle daño. La puerta de abajo se cerró de golpe. Escuché los pasos de Manuel subiendo las escaleras, pesados y rápidos. Reconocía su paso. 5 años de matrimonio te enseñan esas cosas. Cuando entró, tenía la mandíbula apretada. Se detuvo al verme de pie junto a la ventana. ¿Por qué estás de pie? Tienes la pierna rota. Puedo sostenerme. Me miró de esa forma suya, como si estuviera buscando algo que no conseguía encontrar. Antes esa mirada me hacía el corazón pequeño. Ahora solo sentía el peso del reloj. Christy dice cosas sin pensar, dijo él al fin. No le hagas caso. No le hago caso. Frunció el ceño. Esperaba que yo preguntara, que insistiera, que dijera, y bien, siempre vas a elegirme a mí. Esa era la trampa en la que caía siempre, y él siempre me respondía lo mismo. Rainey es solo familia, no seas dramática. Esta vez no pregunté nada. El silencio lo incomodó más que cualquier escena. Se acercó 2 pasos. Shiloh. Estoy cansada, Manuel. Lo dije sin dureza, sin emoción, como si estuviera comentando el clima. Voy a descansar un poco antes de la ceremonia. La ceremonia no es hasta las 4. Lo sé. Él no se movió. Lo vi esforzarse por decir algo que no sabía cómo decir. Manuel Preston era brillante en muchas cosas. Nunca había aprendido a pedir perdón. Sobre lo que pasó abajo. Lamento que hayas tenido que escucharlo. ¿Lamentas que lo haya escuchado o lamentas que haya pasado? La diferencia era enorme, pero no lo corregí. No importa, dije. ¿Cómo que no importa? Su voz subió un tono. Mi madre te golpeó. Mi familia te insultó en el funeral de tu propio hijo y me dices que no importa. Lo miré entonces directamente. ¿Qué quieres que diga, Manuel? Él abrió la boca y la cerró. La pregunta lo había desarmado porque era genuina. Yo de verdad no sabía qué respuesta esperaba de mí. Que llorara, que le rogara que me protegiera, que le diera la oportunidad de sentirse el héroe una vez más, ya no podía dársela. Lynn regresó con una bandeja, caldo tibio y pan, la dejó sobre la mesita y salió sin decir nada. Manuel la siguió con la mirada, luego volvió a mí. Come algo. Lo haré, Shiloh, Manuel. Lo interrumpí por primera vez en semanas. Mi voz era tranquila, casi amable. Tu madre necesita que estés abajo. La familia está alterada. Ve. Él permaneció inmóvil un segundo más. Luego, sin decir nada más, se giró y salió. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Esperé hasta que el sonido desapareció por completo. Entonces me senté en el borde de la cama y abrí mi laptop. El correo de la agencia aeroespacial seguía ahí en la bandeja de entrada. Profesora Schaffer, su incorporación al proyecto Ascensor Espacial está confirmada para dentro de 8 días. Le rogamos complete los protocolos de seguridad adjuntos antes de su llegada. 8 días. Los papeles del divorcio estarían firmados en 6. Me quedaban 2 días de margen, 2 días en que todavía era la señora Preston,
en que todavía vivía en esta casa, rodeada de personas que me culpaban de la muerte de mi hijo y de un marido que nunca supo cómo elegirme. Cerré el correo, apoyé las manos sobre el teclado y me quedé mirando la pantalla en blanco. Zack tenía los ojos de Manuel. Eso era lo que más me dolía. Cada vez que lo miraba veía a su padre, y aún así lo amé más que a nada en el mundo. No le guardé rencor por eso nunca. ¿Por qué papá y mamá no lo querían? Eso era lo que Manuel creyó que yo había soñado. Que Zack preguntaba eso en mis sueños. No era un sueño. Era lo último que mi hijo dijo antes de que las olas se lo llevaran. Cerré la laptop. Bebí el caldo despacio mirando la pared. Afuera, los Preston seguían llorando a Zack. Adentro, yo también lo lloraba. En silencio como siempre 6 días. La ceremonia empezó a las 4 en punto. Me puse de pie. Me recogí el pelo y bajé las escaleras apoyada en la pared porque nadie me ofreció la muleta que me habían quitado. En el salón principal, los Preston se habían reunido alrededor de la urna blanca donde habían colocado las cenizas de Zack. Flores blancas por todas partes. Velas, el tipo de escena que parecía salida de una revista. A Asa le habrían parecido aburridas las flores. Él prefería los dinosaurios. Me detuve en el umbral. Nadie me miró. O si lo hicieron, fue solo para apartar la vista. Olivia lloraba apoyada en el hombro del patriarca de los Preston. Rini estaba sentada en primera fila, con los ojos hinchados y la rodilla vendada, exactamente donde debería haber estado yo. Manuel estaba a su lado. No dijo nada cuando me vio entrar. Yo tampoco. Encontré un asiento al fondo de la sala junto a la ventana. Era el único lugar donde podía sentarme sin que nadie me empujara ni me mirara como si fuera un fantasma inconveniente. Me senté, crucé las manos sobre el regazo y miré la urna. «Hola, Zack». Alguien se sentó a mi lado. Me giré esperando que fuera Lynn. Era Christy. Tenía el labio partido y una marca roja en el pómulo que no había tenido antes. La pelea con Rainey había dejado huella, pero se sentó derecha con los brazos cruzados y la barbilla levantada como si nada de eso importara. No dijo nada durante un momento largo. Luego, en voz muy baja, habló sin mirarme. «¿Cuándo te vas?» La pregunta me sorprendió. La miré de lado. «¿Cómo sabes que me voy? Porque eres la única persona inteligente en esta familia». Una pausa. «Además de mí». Casi sonreí. Christy Preston tenía 19 años y había sobrevivido cosas que habrían destruido a la mayoría de los adultos. Eso se notaba en cómo cargaba el cuerpo, como alguien acostumbrado a pelear sin esperar que nadie la ayudara. 6 días, dije. Ella asintió despacio. ¿Necesitas algo? Era una pregunta sencilla, tan sencilla que me tomó desprevenida. Nadie en esa casa me había preguntado eso en mucho tiempo. Hay cosas en el laboratorio del sótano, dije después de un momento. Trabajo mío. Necesito sacarlas antes de irme. ¿Cuándo? Esta noche, si es posible, cuando todos estén dormidos. Cristió 2 segundos. Te ayudo. Conozco los códigos de la alarma del sótano. Manuel los cambió el mes pasado, pero no sabe que yo los vi. No pregunté por qué los había memorizado. En una familia como los Preston, la información era supervivencia. Gracias, dije. Ella se encogió de hombros como si no fuera nada, pero para mí era todo. La ceremonia continuó. El sacerdote habló de inocencia y de ángeles. Olivia sollozó con teatralidad. Rini, desde su silla en primera fila, inclinó la cabeza sobre el hombro de Manuel. Él no la apartó. Yo miré la urna. Mes lo llevé dentro. Aprendí a leer sus movimientos antes de que naciera. 3 golpecitos cuando tenía hambre, uno largo cuando quería que le hablara. Le leía artículos científicos en voz alta porque leí en algún lado que los bebés reconocen voces. Manuel se había reído de eso. Eres demasiado seria, Shiloh. Es un bebé, no un proyecto de investigación. Pero Zack había nacido mirando al mundo con esa calma curiosa que los recién nacidos casi nunca tienen. Como si ya lo hubiera visto todo antes, como si solo estuviera confirmando datos, igual que yo. La ceremonia terminó al anochecer. Los invitados fueron desapareciendo. Manuel se quedó hablando con sus padres en el salón. Rainey, agotada según la sirvienta que me lo informó, había subido a descansar. A las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Christy llamó a mi puerta con 2 golpes suaves. Bajamos juntas al sótano. Ella introdujo el código sin dudar.
Las luces fluorescentes parpadearon al encenderse y revelaron mis cosas exactamente donde las había dejado hacía semanas. 3 cajas de archivadores, el disco duro externo con 5 años de investigación en propulsión magnética y la libreta azul donde anotaba todo lo que no quería digitalizar. Trabajamos en silencio durante casi 1 hora. Christy cargaba cajas sin quejarse. Yo clasificaba, descartaba, guardaba. Cuando terminé, el sótano quedó igual que siempre, sin ninguna señal de que hubiera sacado nada. ¿Todo esto es para el proyecto espacial?, preguntó Christy mirando las cajas apiladas junto a la puerta trasera. Parte de ello la miré. ¿Cómo sabes lo del proyecto? Lynn me lo dijo. Lynn sabe todo lo que pasa en esta casa. Christy hizo una pausa. Dice que eres la mejor ingeniera que ha pasado por la agencia en 20 años, que renunciaste a ser jefa por Manuel. No respondí. Eso fue un error, dijo ella con simpleza. Lo sé. Cargamos las últimas cajas al maletero del coche que Christy había pedido prestado a su chofer de confianza. Cuando cerramos el maletero, el jardín estaba completamente oscuro y en silencio. Shiloh. Christy habló antes de que yo pudiera entrar. ¿Vas a despedirte de él? Lo pensé. Pensé en Manuel bajando las escaleras esa mañana con la mandíbula apretada y los ojos buscando algo en mi cara que ya no iba a encontrar. Pensé en la primera vez que me miró así años atrás, cuando yo era una chica de 16 años con la cara ardiendo que le preguntaba si quería ser su novio. Siempre había sido la misma mirada, buscando algo sin saber muy bien qué. No dije al final. Ya me despedí hace mucho tiempo. Él solo no se dio cuenta. Christy asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Subí de vuelta a la habitación. Me senté en el borde de la cama, en el mismo lugar donde había estado esa mañana, con el caldo frío en la bandeja y la laptop cerrada sobre las rodillas. La casa seguía igual. El silencio era el mismo, pero algo había cambiado. O quizás nada había cambiado. Quizás era esto lo que siempre había sido, yo sola en una habitación de los Preston esperando que algo mejorara. La diferencia era que ahora sabía que eso nunca iba a pasar y que en 5 días dejaba de esperar. Pasaron 3 días. No grandes escenas. No confrontaciones. Solo la casa de los Preston funcionando como siempre. Olivia dando órdenes. Los sirvientes moviéndose en silencio. Rainey ocupando cada espacio que yo había dejado vacío sin que nadie lo señalara. Manuel venía a la habitación cada noche. Se sentaba. Hablaba poco. A veces me preguntaba si había comido. A veces no decía nada y se quedaba mirando la ventana como si buscara una respuesta ahí afuera. Yo respondía lo necesario, nada más. El 4.º día, Lynn entró con el desayuno y cerró la puerta con más cuidado de lo normal. Eso me dijo que traía algo que no quería que nadie escuchara. Señora Preston se acercó y bajó la voz. El señor del bufete de abogados llamó al teléfono fijo. Esta mañana lo atendió el mayordomo. El señor Preston está al tanto. Me quedé quieta un momento. Luego asentí. Gracias, Lynn. Ella me miró con los ojos brillantes. ¿Va a estar bien? Sí. No era una mentira, era un cálculo. Tenía 2 días. Los papeles estaban en proceso, las cajas en casa de Christy, el contrato con la agencia firmado, todo en orden. Lo único que faltaba era la conversación que vendría y vino antes de que terminara la mañana. Manuel abrió la puerta sin llamar. Llevaba la misma ropa que el día anterior, como si no hubiera dormido. Cerró la puerta detrás de él y se quedó parado, mirándome desde el otro lado de la habitación. En la mano tenía una carpeta. La reconocí aunque estuviera cerrada. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Su voz era baja, demasiado baja. Cuando estuviera firmado. Ya está en proceso. Shiloh. Levantó la carpeta. Iniciaste el trámite hace una semana sin decirme nada. No hay nada que decir. Es una decisión tomada. Algo cruzó su cara. No era rabia. O no solo eso, era algo más parecido al pánico. Lo había visto pocas veces en Manuel Preston. Casi nunca perdía el control. Ahora sus manos apretaban la carpeta con demasiada fuerza. ¿Por qué? Dijo. Dame una razón. Lo miré. Una sola. Él apretó la mandíbula. Puedo solucionar lo que sea. Dime qué quieres. Más tiempo. Más espacio. Lo que necesites. Podemos hablar. No hay nada que hablar, Manuel. Llevamos 5 años sin hablar de verdad. Eso no es cierto.
Zack preguntó por qué papá y mamá no lo querían. Lo dije con calma. Directamente lo dijo en la playa antes de que Rainey lo dejara solo en el agua. No fue un sueño. Fue real. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Manuel se quedó completamente inmóvil. La carpeta bajó despacio hasta su costado. Yo quería... dijo al fin. Tenía la voz rota. Lo sé. Y era verdad. Eso nunca lo había dudado. Pero él no lo sabía porque nunca estabas. Porque cuando Zack te buscaba, tú estabas ocupado con Rainey. Los niños no entienden de razones, Manuel. Solo entienden de presencias. Él abrió la boca. La cerró. Por primera vez en 5 años, Manuel Preston no tenía respuesta. Fue entonces cuando entró Christy. No llamó. Empujó la puerta con calma. Miró a su hermano y luego a mí y dijo: «Tienes que ver esto». Le tendió el teléfono a Manuel. Él lo tomó. Vi cómo sus ojos se movían por la pantalla. Vi el momento exacto en que algo en su cara se quebró. «¿Qué es esto?», preguntó. Pero su voz ya no era la de alguien que pregunta. Era la de alguien que ya sabe la respuesta. «Es el historial del teléfono de Rainey», dijo Christy. Lynn lo copió antes de que Rainey lo cambiara. «Hay mensajes de hace 3 semanas del día que llevó a Zack a la playa». Me quedé quieta. Sabía que Zack no sabía nadar. Continuó Christy a apartar los ojos de su hermano. «Hay un mensaje donde se lo dice a alguien. Dice que iba a llevar al niño al agua para que Shiloh por fin tuviera algo real de qué llorar y dejara de hacerse la víctima con el embarazo perdido del año pasado». El silencio se volvió sólido. Manuel bajó el teléfono despacio. Sus nudillos estaban blancos. Yo ya lo sabía. Lo había sabido desde el día en que Olivia me acusó en el funeral, y Manuel apartó la mirada. Había tardado en tener la prueba, pero siempre supe lo que había pasado. Por eso presenté los papeles, por eso acepté el proyecto, por eso no lloraba. Las personas que lloran todavía esperan. Yo había dejado de esperar. Shiloh. La voz de Manuel era irreconocible. ¿Lo sabías? Sospechaba. ¿Por qué no me dijiste para qué? Lo interrumpí con suavidad. Para que eligieras entre Rainey y la verdad. Ya sé cómo termina esa historia, Manuel. La viví 5 años. Él no respondió. Por primera vez no tenía dónde mirar. No había ningún lugar en esa habitación que no lo acusara. Christy recogió el teléfono de la mano de su hermano. Lo hizo con la delicadeza de quien sabe que el otro ya no tiene fuerzas para sostener nada. «Hay más», dijo ella. «Mensajes de Rainey a tu madre». Llevaba meses convenciéndola de que Shiloh quería el divorcio para quedarse con dinero de la empresa. Por eso Olivia se puso en su contra desde el principio. Manuel se sentó en la silla junto a la puerta. No dijo nada. Solo se llevó las manos a la cara. Yo lo observé desde la cama, sin triunfo, sin satisfacción, solo con esa claridad fría que me había acompañado desde la noche en el hospital, cuando decidí que ya era suficiente. Lynn apareció en el umbral. Me miró. Yo asentí despacio. Mañana era el último día. Los papeles se firmarían al mediodía. A las 3 de la tarde, un coche vendría a buscarme. No llevaba nada de la casa de los Preston, solo las cajas del sótano y la libreta azul. Zack ya no estaba. Manuel por fin veía la verdad. Rainey empezaba a caer y yo me iba. Así tenía que terminar, no con gritos ni con lágrimas, sino con todo en su lugar, exactamente como lo había calculado. Igual que siempre, desde que era una chica de 16 años que estudiaba mientras todos dormían, decidida a ganarle a alguien que nunca supo que ella también estaba en la competencia. La mañana del último día amaneció gris. Me levanté antes que todos, me vestí despacio y bajé a la cocina. Lynn ya estaba allí. Sin decir nada, me preparó un café y lo dejó sobre la barra. Lo bebí de pie, mirando el jardín a través del cristal. A las 9, la casa empezó a moverse. Lo oí antes de verlo. La voz de Manuel, que no levantaba desde hacía días, llenando el pasillo principal con una fuerza que no reconocí de inmediato. Dejé la taza y me acerqué a la entrada. Rainey estaba al pie de las escaleras. Llevaba el pelo suelto y la rodilla aún vendada, pero su expresión era la de alguien que acaba de comprender que la obra de teatro terminó y el telón cayó sin avisar. Detrás de ella, Olivia, y detrás de Olivia, el patriarca de los Preston con el teléfono de Christy en la mano. Manuel estaba frente a Rainey. No gritaba. Eso era lo más impresionante. No gritaba.
Hablaba con esa calma que los hombres usan cuando ya no les queda rabia, solo certeza. Dime que no es verdad, dijo él. Dime que estos mensajes no son tuyos. Rainey abrió la boca, la cerró. Sus ojos recorrieron la habitación buscando a alguien que la rescatara como siempre. Esta vez no encontró a nadie. Manuel, yo nunca quise. ¿Que sabías que no sabía nadar? Silencio. ¿Sabías que Zack no sabía nadar y lo dejaste solo en el agua? La voz de Manuel se quebró en la última palabra. Fue el único momento en que se quebró. Luego volvió a hacer piedra. Rainey empezó a llorar. Era un llanto conocido. Los hombros hacia adentro, los ojos muy abiertos, la voz que temblaba en el tono exacto para parecer indefensa. Lo había visto 100 veces. Antes me hacía sentir culpable por existir. Ahora solo veía la mecánica detrás. Siempre me odiaste, sollozo. Desde que llegué a esta familia todos me miraban como si fuera un problema. Lo único que quería era... ¡Cállate! Era Olivia. Rainey se giró sorprendida. Olivia tenía la cara desencajada. No de rabia, de vergüenza. Leía los mensajes en el teléfono que el patriarca le sostenía frente a los ojos, y cada línea le quitaba un poco más de color. El señor Preston está poniendo a Shiloh en mi contra. Necesito que usted le confirme que ella quiere el divorcio por dinero. Si lo cree, dejará de defenderla. Olivia bajó el teléfono. Me miró desde el otro lado de la sala. Yo no dije nada. No hacía falta. A las 11 llegó el abogado. Firmé los papeles en el estudio de los Preston, sobre el mismo escritorio donde 5 años atrás, Manuel me había mostrado el contrato prenupcial. Era una coincidencia que no había planeado, pero que no me disgustó. El abogado recogió los documentos y salió. Yo me quedé un momento en el estudio mirando la pared. Había un cuadro que Manuel había colgado el primer año de matrimonio. Una foto nuestra en la competición de ciencias de instituto, los dos con 16 años, él con el primer lugar y yo con el segundo. Los dos mirando a la cámara, los dos sin saber todavía lo que vendría. Lo miré durante un momento largo, luego salí. El coche llegó a las 3 en punto. Lynn y Cry ya habían cargado las cajas. Yo bajé con la libreta azul, bajo el brazo y el abrigo puesto. No llevaba nada más de esa casa. No quería llevar nada más. Manuel me esperaba en la puerta principal. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Tenía los ojos enrojecidos y las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Cuando me vio bajar las escaleras con la libreta, algo en su cara se tensó. Shiloh. Me detuve frente a él. Lo miré. No te vayas, lo dijo sin rodeos, sin estrategia. Por primera vez en 5 años, Manuel Preston no estaba calculando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, lo sé, pero no te vayas. ¿Por qué no? Porque se detuvo. Buscó las palabras durante un momento que pareció eterno. Porque siempre supe que eras la más brillante de los dos desde que teníamos 12 años, y me pasé toda la vida dejando que creyeras que estabas en segundo lugar. Lo miré fijamente. Era lo más honesto que le había escuchado decir, y ya no era suficiente. Manuel, hablé despacio con cuidado. Cuando teníamos 16 años, te pregunté si quería ser tu novio si te superaba en el SAT. Tú me dijiste que si sacaba la nota perfecta y ganaba el concurso nacional, te casarías conmigo. Hice una pausa. Lo conseguí todo, lo di todo, y nunca en 5 años de matrimonio volviste a apostar nada por mí. Él no dijo nada. Puedes seguir siendo el primero en todo, dije, pero ya no en mi vida. Me moví hacia el coche. Me detuvo una mano en el brazo. Suave, sin fuerza. Lo miré. Sus ojos estaban brillantes. ¿Puedo saber a dónde vas? Pensé en decirle que era clasificado, que en cuanto cruzara esa puerta no habría contacto, que podría pasar décadas sin que nadie supiera dónde estaba. En cambio, dije la verdad más simple. Hacer la primera. Subí al coche. Christy cerró la puerta desde fuera y me miró por el cristal con algo que se parecía a la admiración. Lynn agitó la mano desde la entrada. Yo la saludé. El coche arrancó. No miré atrás. No porque fuera fácil, sino porque había aprendido muy tarde, pero con total claridad, que mirar atrás es el privilegio de quienes todavía tienen dudas. Yo no tenía ninguna. Hay personas que confunden amor con resistencia, que creen que quedarse cuando todo duele es una prueba de que sienten más. Yo fui esa persona durante 5 años. Aguanté, esperé.
reduje todo lo que era para caber en un espacio que nunca fue mío. La verdad es esta. Nadie que te ame de verdad necesita que te hagas pequeña para sentirse grande. Zach se fue y con él la última razón que me quedaba para seguir esperando un milagro que Manuel nunca iba a hacer. Pero también con él aprendí algo que no está en ningún libro de ingeniería, que el amor propio no es egoísmo, es la estructura que sostiene todo lo demás. Sin ella nada se mantiene en pie, ni los puentes, ni las personas. El proyecto Ascensor Espacial comenzaría en 8 días. Yo lo había calculado todo, la trayectoria, los materiales, la carga máxima que podía soportar una estructura que conecta la Tierra con el espacio. Por primera vez en mucho tiempo también calculé la mía, y descubrí que era más fuerte de lo que pensaba.